En la ciudad de San Luis Potosí, siendo las 13 horas del día de hoy, 22 de julio de 2021, da inicio la presente sesión pública del Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Le solicito, por favor, a la Secretaria General de Acuerdos haga constar la existencia del quórum legal. Con su permiso, magistrada presidenta, hago constar que en la presente sesión pública, además de usted, se encuentran presentes el magistrado Rigoberto Garza de Lira y la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, quienes integran el pleno de este tribunal. Por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, hay quórum para sesionar válidamente. Gracias. De igual forma, hago constar que se encuentran presentes las secretarias y los secretarios de estudio y cuenta de las ponencias que intervienen el día de hoy. Gracias, secretaria. Verificado el quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que aquí se tomen. Secretaria, por favor, informe sobre los asuntos listados para su análisis y resolución. Con su autorización, magistrada presidenta, los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son los siguientes. Número 1, a propuesta del magistrado Rigoberto Garza de Lira, proyecto de acuerdo plenario del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 98, diagonal 2021. Punto número 2, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JNE, diagonal 26, diagonal 2021, y su acumulado TESLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2021. Punto número 3, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 133, diagonal 2021. Punto número 4, a propuesta de la magistrada Denise Adriana Porras Guerrero, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 148, diagonal 2021. Punto número 5, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JDC, diagonal 144, diagonal 2021, del índice de este tribunal en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Monterrey en el expediente SM JDC 6666, diagonal 2021, y sus acumulados del índice de dicha sala. Punto número 6, a propuesta de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, proyecto de resolución del expediente TESLP, diagonal JNE, diagonal 13, diagonal 2021. Dichos expedientes forman parte del índice de este tribunal con nombres de promoventes y autoridades responsables que se precisan en la convocatoria y en el aviso de sesión publicado en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 del reglamento interno. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrada. Gracias, secretaria. Magistrado, su consideración en la lista de asuntos. Si están de acuerdo con la misma, a favor de manifestarlo en votación económica. Gracias, secretaria. Por favor, haga constar el resultado de la votación. Magistrada presidenta, hago constar que la lista de asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobada la lista de asuntos, se procede al análisis del primero de ellos, identificado con la clave TSLP, diagonal JDC, diagonal 98, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia del magistrado Rigoberto Garza de Lira, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, presidenta. Daremos en cuenta por conducto del secretario Nicolás Juárez, si no tiene inconveniente. Ninguna. Adelante, secretario, por favor. Buenas tardes, con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta del acuerdo plenario que propone tener a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena por cumpliendo a la sentencia dictada por este Tribunal Electoral el pasado 11 de junio y 6 de julio, ambos del presente año, en los autos del juicio ciudadano identificado con la clave TSLP JDC 98-2021. A manera de antecedente, el 11 de junio de este año, el Tribunal Electoral dictó sentencia en los autos del juicio ciudadano del expediente de cuenta, la cual, entre otras cosas, revocó la resolución de fecha 28 de mayo de este año en el expediente CNJH SLP 275-2021, ordenando a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y de Morena emitiera una nueva resolución en la que aplicara el artículo 13 de sus estatutos. En cumplimiento al anterior, el 16 de junio de este año, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió una nueva resolución, misma que el 24 de junio del 2021, el Pleno del Tribunal Electoral del Estado determinó que no se ajustó a los lineamientos dados en la sentencia del 11 de junio y por tanto revocó la resolución intrapartidista y se le ordenó emitiera una nueva en la que aplicara de forma literal el artículo 13 de sus estatutos. Así las cosas, el 27 de junio del año en curso, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena emitió una nueva resolución en los autos del expediente partidista CNHJ SLP 275-2021. Luego entonces, el 6 de julio de este año, este Tribunal Electoral dictó una nueva interlocutoria, la cual, en el capítulo denominado Efectos, dentro del considerando 8, dejó insubsistente la resolución intrapartidista y por tanto se le ordenó a dicha autoridad
que dentro de 24 horas contadas a partir de la notificación, emitiera una nueva resolución que aplicara en forma literal y sin interpretación el artículo 13 de sus estatutos, y a partir de ello lo informara a este tribunal. Por lo anterior, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, el 8 de julio de este año, emitió una nueva resolución intrapartidista en los autos del expediente CNH JSLP 275-2021, en donde, a efecto de abordar el disenso consistente en que la asignación de las candidaturas de Cuautli Fernando Vadillo Moreno y Lidia Nayeli Vargas Hernández contravenía directamente el artículo 13 del Estatuto de Morena al ostentar un cargo de diputado por el principio de representación proporcional y postularse de manera consecutiva a uno por el mismo principio. Advirtió que los citados planteamientos involucraban la colisión de derechos, el derecho humano de la parte actora del acceso a la justicia en materia electoral, en donde también reclamaba poseer un derecho para ser postulado, así como el derecho humano a ser votados de las personas denunciadas. Ante ello, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia consideró necesario la utilización de otros métodos hermenéuticos para que en el caso concreto la aplicación de la norma estatutaria se realice conforme al contenido de las normas constitucionales que regulan el derecho al voto pasivo en su modalidad de elección consecutiva. En ese orden de ideas, estimó que el contenido del artículo 13 de sus estatutos impone una restricción al voto pasivo en su modalidad de elección consecutiva respecto de las personas legisladoras que pretenden ser postuladas por Morena, concluyendo que de una interpretación conforme, el dispositivo estatutario en cuestión imponía una restricción no prevista a nivel constitucional para personas legisladoras que tuvieran la intención de acceder a la elección consecutiva por el mismo principio, por lo que resultaba necesario realizar un análisis de proporcionalidad de dicha medida. Por ello, concluyó que la norma contenida en el mencionado artículo 13 no encontraba armonización con lo dispuesto en la legislación en la materia, por lo que determinó que se imponía una restricción no prevista constitucionalmente y que tampoco atendía a los fines buscados con su establecimiento. Luego entonces concluyó que dicha norma no superaba el análisis de necesidad al existir otras medidas posibles y que pueden implementarse para lograr el fin legítimo buscado, lo cual conforme a la normatividad estatutaria consiste en evitar la perpetuación en los encargos públicos e impedir viejas prácticas de los regímenes anteriores. Aunado a lo anterior, advirtió que tal contenido estatutario resultaba discriminatorio al imponer un trato diferenciado a las personas legisladoras que fueron electas por el principio de representación proporcional en comparación con las electas por mayoría relativa, lo que implicaba, a su juicio, una distinción injustificada. Derivado de esto, consideró infundados los agravios de la parte actora al fundar su pretensión en una medida estatutaria restrictiva del derecho a ser votado en su modalidad de elección consecutiva, conforme a la obligación de hacer valer los derechos humanos, de acuerdo a lo establecido en los artículos 3, inciso H del Estatuto, así como el principio 2 de su Declaración de Principios y 9 del Programa de Acción, todos del citado partido político Morena, determinando inaplicar dicha disposición al caso. Sentado lo anterior, conviene ahora precisar que este Tribunal Electoral concluyó en resoluciones pasadas que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena no se encontraba legalmente constreñida a ejercer controles de constitucionalidad y determinar la inaplicación de sus propias normas. Sin embargo, durante la sustanciación del presente procedimiento han sobrevenido criterios novedosos emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que motivan y justifican que este órgano jurisdiccional sea parte del criterio antes adoptado, esto en aras del amplio respeto al derecho humano de impartición de justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal. El criterio aludido se encuentra contenido en el Juicio Ciudadano Sub JDC 1067-2021, en donde se concluyó que los partidos políticos como entidades de interés públicos que desarrollan sus funciones con base en los principios de autoorganización y autodeterminación se encuentran obligados a garantizar de manera completa e integral los derechos de su militancia, tutelando los procedimientos y normas que establezcan sus documentos básicos. Bajo esta línea argumentativa, la Sala Superior estimó que pese a que la autorización de control difuso de la convencionalidad y constitucionalidad solo es dada expresamente a tribunales del Estado mexicano, lo cierto es que en ese caso solo se trataba de normas legisladas o normas que provienen del órgano del Estado. Es decir, el objeto del control son las normas legisladas que provienen de los órganos legislativos del Estado. En tal sentido, el objeto del control que realiza el órgano de justicia partidista
se limita exclusivamente a las normas partidarias con efectos únicamente al interior del sistema del partido y no puede hacerlo respecto de normas cuya fuente son órganos del Estado, ya sea legislativos o administrativos. Por ello, es válido sostener que la facultad de inaplicar normas partidistas no pugna con el sistema de control difuso establecido en la Constitución Federal, dado que, atento al criterio en comento, los controles de constitucionalidad y convencionalidad, cuyo objeto de control son normas legisladas por los órganos legislativos del Estado, no aplican al caso concreto, atento a que la norma que se inaplicó es de naturaleza intrapartidista y por tanto no son de obligatoriedad general para el Estado mexicano. Por lo anterior, se estima que los actos desplegados por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para lograr el cumplimiento de las sentencias dictadas por este tribunal el 11 de junio y 6 de julio, ambas del presente año, en los autos del juicio ciudadano TSLP JDC 98-2021, se encuentran ajustados a derecho y por tanto se propone tenerle por cumpliendo a las resoluciones de mérito. Les cuento. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidente. No, magistrado. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Y claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura con los puntos de acuerdo. Con su autorización, magistrada presidenta, los puntos de acuerdo son los siguientes. Primero, se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por cumpliendo a las sentencias de fecha 11 de junio y 6 de julio, ambas del presente año, en los autos del juicio ciudadano TSLP JDC 98-2021. Segundo, archívese el asunto como totalmente concluido. Tercero, notifíquese y comuníquese conforme al ordenado en el considerando cuarto de esta resolución. Les cuento. Gracias. Magistrada, magistrado, a su consideración los puntos resolutivos, si alguien desea intervenir. No, presidenta. Gracias. En ese caso, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al engrose. Abordaremos ahora el segundo punto del orden del día, que es el expediente identificado con las claves TSLP, diagonal JNE, diagonal 26, diagonal 2021, ISO acumulado TSLP, diagonal JDC, diagonal 116, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz. Adelante, secretario, por favor. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución de los juicios identificados con las claves TESLP-JNE 26-2021 y su acumulado TESLP-JDC 116-2021, promovidos por José Cruz Alvarado Méndez y Ramiro Salazar Hernández, en contra del acuerdo de pleno del Consejo Estatal Electoral de fecha 13 de junio, mediante el cual se llevó a cabo la asignación a los partidos políticos de regidores de representación proporcional para integrar, entre otros, el Ayuntamiento de Ciudad Fernández. En el proyecto se propone confirmar la asignación de regidurías de representación proporcional asignadas a los partidos políticos Acción Nacional, Revolucionaria Institucional, Verde Ecologista de México y Conciencia Popular. La inconformidad hecha valer en el sentido de que se debió aplicar la ley electoral del año 2014 en base a la acción de inconstitucionalidad 104/2020, ya que en la ley electoral de ese año no estaba establecido la cuestión de paridad. Lo inatendible del planteamiento lo es porque si bien es correcto que mediante la acción de inconstitucionalidad antes referida se estableció que la ley electoral que debía tener vigor era la expedida mediante el decreto legislativo 613, lo cierto es también que la vigencia incluye sus modificaciones, dentro de las cuales se encuentra la realizada al artículo 422, fracción séptima, entre otras. Por lo que la modificación por motivos de paridad obedece a la reforma hecha a dicho ordenamiento legal, a los lineamientos de paridad expedidos por el Consejo Estatal Electoral, ya que el Partido Revolucionario Institucional fue el partido que menor votación obtuvo dentro de los que tuvieron derecho a participar en la ronda de asignaciones de regidurías de representación proporcional. Por otra parte, la inconformidad planteada en el sentido de que el Consejo Estatal Electoral perdió de vista que tuvo que atender a la norma constitucional en lo correspondiente a la aplicación de los límites de sobre y subrepresentación, y que estos límites son constitucionalmente aplicables en la asignación de regidurías de representación proporcional, resulta inatendible.
ya que el actor parte de la premisa errónea al pretender que se apliquen los límites de sobre y subrepresentación previstos en el artículo 116, fracción segunda de la Constitución Federal para la integración de los congresos locales a la integración de los ayuntamientos. Lo infundado de su agravio deviene del abandono del criterio de la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 47/2016, que en su momento emitió el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues el Consejo Estatal Electoral hizo valer el criterio señalado en la tesis identificada con la clave PJ36/2018, décima época, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En base a ello, la autoridad administrativa electoral no estaba obligada a verificar la sobre- y subrepresentación en la asignación de regidurías, considerando de forma conjunta los cargos de mayoría relativa. Por lo que este tribunal local encuentra constitucional el procedimiento de asignación de regidurías de representación proporcional contemplado en el artículo 422 de la Ley Electoral en el Estado. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, su consideración en el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, con el proyecto. Secretaria General de Acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrado. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura con los puntos resolutivos. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con los puntos resolutivos. Primero, se confirma en lo que fue materia de impugnación la asignación de regidurías de representación proporcional que les corresponden a los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México y Conciencia Popular para la conformación del Ayuntamiento de Ciudad Fernández para el periodo 2021-2024. Segundo, notifíquese en los términos señalados. Tercero, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública en base al considerando sexto. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta, gracias. No, magistrada. Gracias. Se procede al engrase, por favor, secretario. En tercer lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/J133/133/2021. De igual manera, está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Darío Rangel Martínez. Adelante, secretario, por favor. Gracias, buenas tardes. Constitución, magistrada presidenta, magistrada, magistrados. Doy cuenta del proyecto de sentencia derivado del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, con número de expediente TSLP-JDC 133/2021, promovido por Escanda Guadalupe Aranda Escalante, en su carácter de candidato suplente a segundo regidor de representación proporcional postulada por el Partido Acción Nacional al municipio de San Luis Potosí. El presente medio de impugnación que hace valer la parte actora se promueve en contra del acuerdo de fecha 13 de junio emitido por el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan las regidurías de representación proporcional, en lo particular, el que corresponde al Ayuntamiento de San Luis Potosí, específicamente en contra de la designación de la candidata propietaria a segundo regidor de representación proporcional, la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, postulada por el Partido Acción Nacional, por considerar que no cumple con los requisitos de elegibilidad a que contrae el artículo 15, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre. La parte actora de manera expresa solicita que, derivado de la inelegibilidad de la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, le sea otorgada la constancia que la acredite como segunda regidora propietaria de representación proporcional postulada por el Partido de Acción Nacional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí. La parte actora en su escrito de demanda señala como concepto de agravio dos temas en particular: la inobservancia del principio de legalidad y la conculcación al principio de certeza, por considerar que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, como segunda regidora propietaria por el principio de representación proporcional para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, no cumple con el requisito de elegibilidad establecido en el artículo 15, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre. A decir de la parte actora, los hecho que el día 16 de junio tuvo conocimiento que el secretario general del Ayuntamiento de Río Verde, San Luis Potosí, expidió en fecha 10 de febrero de 2021 una constancia de residencia identificada con el número 1477/2021, donde se asienta que la residencia de la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano se encuentra en un domicilio perteneciente al municipio de Río Verde, San Luis Potosí, contando con una residencia efectiva e ininterrumpida de 25 años.
documental que formaba parte integral del expediente de registro de precandidatura al cargo de segundo regidor de representación proporcional del municipio de Río Verde, San Luis Potosí, que fuera presentado ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional por la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano en fecha 10 de febrero. Documentales que consideró contravienen y demeritan la validez de la constancia de residencia expedida por el secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí a la citada ciudadana María Eugenia Castro Anguiano en fecha 15 de febrero de 2021. Documental que presentó al momento de su registro ante la autoridad electoral, por medio de la cual se hace constar un domicilio en esta ciudad capital con una residencia efectiva e ininterrumpida por más de 3 años. Con el objeto de dar sustento a los agravios formulados, la parte actora exhibió como pruebas de su intención las siguientes: copia de la carta de residencia expedida a María Eugenia Castro Anguiano por el secretario general del Ayuntamiento de Río Verde en fecha 10 de febrero de 2021, y así también el expediente formado con motivo de la solicitud de registro de la ciudadana María Eugenia Castro como precandidata al cargo de regidor de representación proporcional del municipio de Río Verde, presentado ante la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional. Documentales que este tribunal requirió a las autoridades aludidas, siendo aportadas y glosadas al presente asunto. La materia de agravio vinculado con las probanzas ofertadas por la parte actora y las rendidas por la autoridad responsable en el informe circunstanciado, así como las obtenidas mediante requerimiento de este tribunal, permiten determinar que el agravio resulta esencialmente fundado. Esto en razón de que las probanzas resultaron aptas para demostrar que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano es originaria del municipio de Río Verde, San Luis Potosí, y que ésta reconoció por escrito y bajo protesta de decir verdad que cuenta con una residencia de 25 años en dicho municipio, lo cual, confrontado con los 26 años y 5 meses de edad que tiene la ciudadana, permite corroborar que no contaba con los 2 años de residencia efectiva en el municipio de San Luis Potosí, por lo cual no cumplía con el requisito previsto en el artículo 15, fracción segunda de la Ley Orgánica del Municipio Libre. Además del expediente original, formado con motivo de la solicitud de registro, rubricado por María Eugenia Castro como precandidata a regidor de representación proporcional del municipio de Río Verde, el cual fue remitido por el ciudadano Guillermo Guirao Sarandona en su carácter de secretario ejecutivo de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del Partido Acción Nacional, se acreditó que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, el día 10 de febrero del año en curso, presentó diversa documentación ante la comisión organizadora, como fue la solicitud de registro, currículum vitae y formulario de aceptación de registro. Documentos que permiten demostrar que María Eugenia Castro Anguiano, suscriptora de estos, en fecha 10 de febrero del presente año, mediante los documentos dirigidos al Partido Acción Nacional, aceptó bajo protesta de decir verdad que su lugar de residencia se encuentra en el municipio de Río Verde, San Luis Potosí, y que radica en dicho municipio desde el año 1995 y que cuenta con una residencia de 25 años. Manifestaciones que constan en los documentales de referencia en las cuales aparece el nombre completo y firma de la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano. Con base en las pruebas que fueron aportadas en el presente asunto, se demerita el valor y alcance probatorio de la constancia de residencia que fuera extendida por parte del licenciado Sebastián Pérez García en su carácter de secretario general del Ayuntamiento de San Luis Potosí en fecha 15 de febrero de 2021, mediante la cual le reconocieron la residencia efectiva en el municipio de San Luis Potosí a la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano. Pues como cualquier documental pública, el valor probatorio de la carta de residencia no es pleno. Así, el valor legal que se asigna a la documental en torno a que hace prueba plena goza de una presunción de validez, que las partes tienen derecho a demostrar su falsedad cuando existe colisión entre el documento público con otros medios de prueba. La veracidad del documento puede desvirtuarse mediante la valoración de una prueba en contrario, tal como se sostuvo en el presente asunto. Por lo cual, atendiendo a los elementos que obran en el expediente y un análisis sistemático de las pruebas e indicios que fueron aportados por la promovente, se tiene claro que se llevaron actos tendientes a acreditar por parte de la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano su residencia en el municipio de Río Verde con motivo de su participación en el proceso interno para las regidurías de aquel municipio y posteriormente solicitó carta de residencia en el municipio de San Luis Potosí. En consecuencia, al valorar todos estos elementos,
válidamente se puede concluir que la carta de residencia del municipio de San Luis Potosí, que presentó la candidata María Eugenia Castro, carece de valor probatorio al estar viciada de origen, lo que produce como consecuencia que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, al no acreditar que es vecina del municipio de San Luis Potosí, con una residencia efectiva de 2 años previos a su designación, y del mismo modo se advierte para este órgano jurisdiccional que evidentemente tampoco se cumple con el requisito previsto en el artículo 117, fracción segunda de la Constitución Local para el Estado, que establece que para ser miembro del ayuntamiento, consejo o delegado municipal se requiere ser vecino del mismo con una residencia efectiva de 3 años inmediata anterior al día de la elección o designación. Requisitos que, al no estar satisfechos, generan que la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano resulte inelegible. De los efectos de la resolución. Al haber resultado inelegible la regidora de representación proporcional de la segunda posición postulada por el Partido Acción Nacional, la ciudadana María Eugenia Castro Anguiano, se modifica el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de fecha 13 de junio de 2021, por medio del cual se asignan los regidores de representación proporcional en lo que corresponde al municipio de San Luis Potosí. Y en consecuencia, al haberse declarado la inelegibilidad de la candidata propietaria al cargo de regidor de representación proporcional en segunda posición postulada por el Partido Acción Nacional, se instruye al Consejo Estatal Electoral para que, con la celeridad que imponen los plazos electorales, proceda de conformidad a lo establecido en el artículo 426 de la Ley Electoral del Estado. Efectuado el cumplimiento en los términos ordenados en el apartado que antecede, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana deberá de inmediato notificarlo a este Tribunal Electoral del Estado. En la cuenta, magistradas, magistrado. Gracias, secretaria. Magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidente. No, magistrada. Gracias. Secretaria General de Acuerdos, por favor, apóyenos con la votación. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con el proyecto. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con el proyecto. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Una vez aprobado el proyecto, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, de lectura de los puntos resolutivos. Con su autorización, magistrada presidenta, doy lectura de los puntos resolutivos. Primero, este Tribunal Electoral es competente para conocer del juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, interpuesto por la ciudadana Escanda Guadalupe Aranda Escalante. Segundo, los agravios vertidos por la parte actora resultaron esencialmente fundados para modificar el acto impugnado en los términos del considerando 7 de la presente resolución. Tercero, se modifica el acuerdo del Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por el que se asignan a los partidos políticos las regidurías de representación proporcional que le corresponden en cada uno de los ayuntamientos y se conforman las planillas de los 58 órganos municipales para el periodo 2021-2024, por lo que respecta al Ayuntamiento de San Luis Potosí. Cuarto, notifíquese en forma personal a la parte actora y tercero interesado en los domicilios proporcionados y autorizados en autos, y mediante oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable, conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 24, 26, 80 de la Ley de Justicia Electoral. Quinto, se hace del conocimiento de las partes que la resolución pronunciada en el presente asunto, una vez que haya causado estado o ejecutoria, estará a disposición del público para su consulta cuando se lo solicite conforme al procedimiento de acceso a la información pública. En su oportunidad, archívese el presente asunto como concluido. Son los puntos resolutivos. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. Adelante, magistrado, por favor. Sí, magistrada. No, esencialmente estamos de acuerdo con desde luego, con el proyecto que ya se aprobó y con los puntos resolutivos. Solo pedir que en el resolutivo tercero se adicione en el sentido de que se requiera al OPLE, al CEPAC, para que proceda en términos de los efectos del capítulo de efectos de la resolución. Únicamente, gracias. De acuerdo. ¿Alguna otra consideración? No, magistrada. Gracias. Entonces, en los términos propuestos, por favor, secretaria general de Acuerdos. No, perdón, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda al englose. Gracias, magistrado. En cuarto lugar, tenemos el proyecto de resolución identificado con la clave TSLP/JS/148/2021. También está a cargo de la ponencia de una servidora, por lo que se le cede el uso de la voz al licenciado Vicente Ortiz Espinosa. Adelante, secretario, por favor. Con su permiso, magistradas y magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio identificado con la clave TESLP-JS 148-2021,
promovido por Arnulfo Perales Rosas, en contra de los resultados de cómputo distrital llevado a cabo por la Comisión Distrital 12 con sede en Ciudad Valles, San Luis Potosí. En el proyecto se propone confirmar los resultados de cómputo distrital llevado a cabo por la Comisión Distrital Electoral 12, la votación emitida, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría. Lo anterior es así, ya que si bien el actor señala una serie de inconsistencias, como la apertura de entre 30 y 40% de las casillas fuera del horario establecido, irregularidades en la información proporcionada al PREP de las actas de escrutinio y cómputo, en las actas de recuento de determinadas casillas y la supuesta expulsión de representantes del partido político Morena en los puntos de recuento, lo cierto es que no señala cuáles casillas fueron las que se aperturaron fuera de los tiempos establecidos. Se señala las casillas que arrojaron inconsistencias en las actas entregadas al PREP y en las que fueron objeto de recuento. Sin embargo, no da cumplimiento a lo establecido en el artículo 60 de la Ley de Justicia, omitiendo señalar de forma individualizada los resultados contenidos en las actas. No señala el error aritmético en las actas de cómputo y de recuento, entre otros. Por lo que en base a dicho ordenamiento legal y el criterio de jurisprudencia 28/2016, emitido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Electoral se encuentra impedido para pronunciarse respecto a dichas inconsistencias. Pese a ello, se advierte que las irregularidades a las que hace referencia son consideradas como rubros no fundamentales, ya que no impactan directamente en la votación de los electores, y su falta de coincidencia no actualiza el error en el cómputo. Por otra parte, de auto se advierte que el partido político Morena acreditó a un número muy superior de representantes ante los puntos de recuento de los permitidos, de acuerdo a los lineamientos para el desarrollo de cómputos, aunado a que no aporta elementos de prueba a fin de acreditar dicho supuesto. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias, secretario. Magistrada, magistrado, a su consideración el asunto de la cuenta. Si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, magistrada. Gracias, secretaria general de acuerdos. Por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada. Tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. Con la cuenta. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. Con la cuenta. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Habíamos aprobado la resolución. Le pido al secretario de Estudio y Cuenta de lectura de los puntos resolutivos. Con su permiso. Primero, se confirma los resultados de cómputo distrital llevado a cabo por la Comisión Distrital 12 con sede en Ciudad Valles. B, la votación emitida en el Distrito Local 12, la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría para la conformación de la 63ª legislatura del H Congreso del Estado en San Luis Potosí, en base al considerando cuarto de la presente resolución. Segundo, notifíquese en los términos señalados. Tercero, cúmplase lo ordenado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información en base al considerando sexto. Es la cuenta, magistradas y magistrados. Gracias. A su consideración los puntos resolutivos. Magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, presidenta. No, magistrada. Gracias. Se procede al engrose, por favor. En quinto lugar, tenemos el proyecto de resolución del expediente TSLP/JS/144 del índice de este tribunal en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Sala Monterrey en el expediente SM-JS-666/2029 y acumulados. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se dará cuenta por conducta del secretario Edson Toranzo García. Adelante, secretario. Buenas tardes, señores magistrados. Con su autorización, magistrada presidenta, me permito dar cuenta con el proyecto de resolución que se propone en el juicio ciudadano 144/2021, interpuesto por María Piedad Martínez de Jesús y otros. En el presente asunto se pretende impugnar por parte de la doctora, mediante el juicio ciudadano intentado, la resolución del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante, dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI el 7 de junio del 2021 dentro del expediente CNJP-JDP-CLP-097/2021. Asimismo, se advierte que las pretensiones de los recurrentes son que se revoque la resolución de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del 7 de junio del 2021
para entrar al estudio de fondo del presente medio de impugnación, para que a su vez se revoque el registro de la lista de candidatos a regidores publicada por el CEPAC el 31 de julio de 2021 para restablecer la lista originalmente registrada y restituirle su candidatura, cancelando definitivamente la candidatura de Juan José Zavala Pérez porque no es priista. En el proyecto que se propone a su consideración, se propone confirmar la resolución impugnada debido a que, primero, son inoperantes los agravios primero, cuarto, quinto, sexto y noveno vertidos por los actores en razón a que son reiterativos, ya que se advierte que en las demandas de juicio motivo del presente expediente se reiteran de manera textual ante este tribunal los motivos de disenso que fueron planteados ante la autoridad responsable y que han sido resueltos en la sentencia dictada por la responsable. Los agravios tercero, vertidos por los actores en razón a que no se expresa la causal de pedir y no se controvierten todos los razonamientos de la responsable por los que se consideró infundado su recurso intrapartidista. Pues los actores no se encargaron de atacar frontalmente todos los argumentos expuestos en la resolución combatida, pues aunque refirió que la responsable declaró infundados sus argumentos con falsedades y que actuó como defensor de oficio del impugnante y no se sometió a la legalidad e imparcialidad, sin embargo, nada expuso contra los argumentos de la responsable con los cuales declaró infundada su impugnación y tampoco explica cuáles de los planteamientos que incorporó a su demanda primigenia considera que fueron incorrectamente atendidos y por qué razones. Finalmente, el agravio enumerado como octavo. Este resulta fundado pero inoperante. Ello es así en razón de que la autoridad partidista no justificó de manera alguna la tardanza en resolver la inconformidad que se le planteó, toda vez que las constancias que obran en auto se advierte que la demanda se presentó el 4 de abril del año en curso, en tanto que se resolvió hasta el 7 de junio del presente año. No obstante ello, también es cierto que el acto no se toma irreparable como lo aducen, puesto que tiene vinculación directa e inmediata con la elección del día 6 de junio del 2021. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, el asunto de la cuenta, si alguien desea intervenir. No, presidente, gracias. Bien, secretaria general de Cortes, por favor, tome la votación respectiva. Claro que sí, magistrada, tomo la votación correspondiente. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. En consecuencia, en el juicio ciudadano 144-2021 se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, se confirma la resolución del juicio para la protección de los derechos partidarios del militante dictada por la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI el 7 de junio del 2021 dentro del expediente CNJP-JP-CLP-097/2021. Lo anterior por las razones expuestas. Informes el dictado de la presente sentencia a la Sala Regional de la Federación correspondiente a la segunda circunscripción electoral plurinominal en los términos precisados en el apartado 6 de esta sentencia. Cuarto, con fundamento a lo dispuesto por el artículo 3º, fracción 37, 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, se hace del conocimiento de las partes de la versión pública de la sentencia que se pronuncie en el presente asunto quedará a disposición del público a través de la página web oficial. Lo anterior en los términos precisados en la parte considerativa 7 de la presente resolución. Quinto, notifíquese por estrados a los recurrentes y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 7 de esta resolución. Notifíquese y cúmplase. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrada, magistrado, si alguien desea intervenir. No, magistrada. No, presidente, gracias. Gracias. En este caso, secretario de Estudio y Cuenta, por favor, proceda a la engrase. Bien, seguimos ahora con el siguiente asunto listado para esta sesión, el cual es el identificado con la clave TSLP, diagonal JNE, diagonal 13, diagonal 2021. Está a cargo de la ponencia de la magistrada Yolanda Pedrosa Reyes, por lo que se le cede el uso de la voz. Gracias, magistrada. Se da cuenta por conducto del secretario Francisco Ponce Muñiz. Adelante, secretario. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de nulidad 13 de 2021 listado para esta sesión. En el caso, los actores impugnaron un total de 45 casillas correspondientes a la elección de diputados locales del Distrito Electoral número 9, con cabecera en Soledad Graciano Sánchez de San Luis Potosí. 18 por la supuesta existencia de violencia física o presión sobre electores, 25 por error o doble cómputo de votos
Y 29 se alegó que la recepción de votos se llevó a cabo por personas no facultadas por la ley. Adicionalmente, el partido sostiene que las irregularidades señaladas son graves y, a su juicio, no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio o cómputo, y que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación y son determinantes para el resultado de esta. En el proyecto se propone estimar infundados los agravios por las consideraciones que se sintetizan a continuación. En lo que respecta a las casillas impugnadas por violencia física o presión sobre los electores, en el proyecto se razona que los medios de prueba aportados por el infractor por el actor fueron insuficientes para acreditar la existencia de los hechos denunciados y de la revisión que este tribunal realizó de la documentación electoral relativa a las casillas impugnadas, tampoco se advirtió la existencia de dichos actos. Respecto a la impugnación de casillas por error o dolo de cómputo de votos, se propone confirmar los cómputos impugnados, puesto que los errores advertidos por el denunciante no son graves ni determinantes para anular la votación en casilla. Por cuanto hace la impugnación de casillas en las que se alegó que la recepción fue realizada por personas no facultadas por la ley, en el proyecto se propone declarar infundado el agravio, en virtud de que ante la ausencia de funcionarios de casilla previamente designados, la integración de 25 casillas se llevó con apego al procedimiento previsto en el artículo 274 de la ley electoral. En una no se asentó el nombre completo del segundo escrutador y en 3, uno de los escrutadores no aparecen en el listado nominal. Sin embargo, dicha irregularidad no resultó determinante para anular la votación recibida. El mérito de ello, al no acreditarse la existencia de violaciones sustanciales o irregularidades graves contrarios al orden legal o constitucional vigente en materia electoral y en atención al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados, es que se propone confirmar los resultados del cómputo distrital de la elección de diputados locales de Distrito Electoral Local número 9. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración, magistrada, magistrado, si alguien desea hacer uso de la voz. No, magistrada. No, Presidenta, Gracias. 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 Secretaria General de Acuerdos, por favor, tome la votación correspondiente. Claro que sí, magistrada, tomo la votación respectiva. Magistrada Denise Adriana Porras Guerrero. A favor. Magistrado Rigoberto Garza de Lira. A favor. Magistrada Yolanda Pedrosa Reyes. A favor. Magistrada Presidenta, le informo que el proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias. Secretario de Estudio y Cuenta, por favor, apóyenos con los puntos resolutivos. Doy lectura de los puntos resolutivos propuestos. Primero, este Tribunal Electoral del Estado es competente para conocer y resolver el presente juicio de nulidad electoral. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados locales de Distrito Electoral 9, con cabecera en Soledad Graciano Sánchez, San Luis Potosí, así como la declaración de validez de la elección y el otorgamiento de constancias de mayoría a la fórmula de candidaturas propuesta por el Partido Verde Ecologista de México, integrada por José Luis Fernández Martínez, propietario, y Emilio Eduardo Briones Valdés, suplente, al no actualizarse las causales de nulidad invocadas por el partido actor. Lo anterior por las razones expuestas en el considerando 4 de la presente resolución. Tercero, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 3, fracción 37 y 84, fracción 43 de la Ley de Transparencia y Acceso a Información Pública al Estado, se hace el conocimiento de las partes que la versión pública de la sentencia pronunciada en el presente asunto quedará a disposición del público a través de su página web oficial. Lo anterior en términos precisados en la parte considerativa 6 de esta resolución. Cuarto, notifíquese personalmente al promovente y tercero interesado y por oficio adjuntando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Distrital Electoral 9 del Consejo Estatal Electoral de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, con cabecera en Soledad Graciano Sánchez, de conformidad a lo establecido en la parte considerativa 6 de esta resolución. Es la cuenta. Gracias, secretario. A su consideración los puntos resolutivos, magistrado, magistrado, si alguien desea hacer alguna consideración. No, Presidenta. No, magistrada. Gracias. En ese caso, por favor, se procede al ingreso. Secretaria General de Acuerdos, informe, por favor, si existe algún asunto pendiente que desahogar en esta sesión. Magistrada Presidenta, le informo que acorde a la lista de asuntos aprobada no hay ningún asunto pendiente por desahogo. Gracias. Al no existir más asuntos que tratar, se procede a levantar la sesión, dándose por concluida a las 13 horas con 48 minutos del día de su inicio. Gracias a todos por su atención. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.